En septiembre de 2015 entró el ejército ruso a Siria para ayudar a las Fuerzas Armadas de ese país a liberarla del terrorismo. En ese momento el Daesh, también conocido como Estado Islámico o mal llamado Estado Islámico, controlaba importantes regiones. Habían llevado con ello un completo infierno que dejó miles y millones también de personas, bueno, cientos de miles de personas sin vida, pero también ciudades destruidas, edificios destruidos, millones de refugiados y de desplazados. Y sin embargo, luego de casi 2 años de respuesta militar, hoy comienza una nueva etapa en Siria con el anuncio de la derrota del yihadismo. Veamos. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, anunció desde una de las orillas del río Éufrates la victoria frente al Daesh del ejército ruso junto a la colaboración del Hezbollah libanés, de la Alianza Turca y de la Fuerza Militar Siria, tras 2 años de confrontación que terminaron al controlar la ciudad de Abu Kamal, que era la última en Siria bajo el control de los yihadistas. Sin embargo, no descarta que aún existan miembros del autodenominado Estado Islámico en la zona que insisten en continuar con el terrorismo apoyado por Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, quienes pretenden derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, apoderarse de los recursos y controlar militarmente el Medio Oriente. Por su parte, el mandatario iraní, Hassan Rouhani, expresó que la unidad es la necesidad urgente y seria del mundo islámico. La liberación de diferentes zonas de Irak, Siria y el Líbano, de la mano del Daesh, se debe también a la cooperación de los chiíes y suníes. Lo cierto es que estamos viendo cómo en Siria se está dando una victoria contundente. Ahora, ¿cómo quedan esos personajes que apoyaron el terrorismo en los últimos años? Nosotros muy bien tenemos que recordar, irnos hacia los momentos donde también voceros y lo que fue el canciller el canciller de Francia en ese momento, que muy claramente lo dijo ante los medios: estos grupos terroristas están haciendo el trabajo por nosotros, un trabajo que nos conviene, que después fue retirada esa palabra y algunos se hicieron pasar de santos y lo estaban retirando. Lo cierto es que al final, ¿quiénes enviaron esos grupos terroristas? ¿Para quiénes trabajaban esos grupos terroristas? Y esto es sumamente importante que lo conozca el pueblo europeo, porque ese terrorismo que hoy está azotando a esos pueblos es el mismo terrorismo que justamente ha estado ha estado siendo apoyado por sus líderes. Con este contexto nos vamos al análisis y lo hacemos conectándonos desde España con Carlos Martínez. Carlos Martínez es analista internacional, licenciado en Derecho y colaborador de diferentes medios internacionales. Bienvenido, Carlos Martínez, a Jugada Crítica. Vemos que Estados Unidos ha dicho misión cumplida en Siria. ¿De qué forma se ha registrado esta misión cumplida en Siria y por qué ahora Estados Unidos, después de todo lo que hizo para evitar esta victoria, pues ahora está diciendo que ellos son los responsables de haber eliminado a los grupos terroristas? Adelante, Carlos. Hola, buenas noches ya en Valencia, España. Pues Laila, esto me parece una muestra de cinismo exagerada, ¿no? No sé cómo no tienen vergüenza las autoridades norteamericanas para hacer este tipo de declaraciones. Si la hacen es porque cuentan con un gran apoyo mediático que cubre y le guarda las espaldas frente a los grandes errores que tienen, si se pueden llamar errores, en la política en Oriente Medio. Lo cierto es que Estados Unidos apoyó directa e indirectamente a los grupos terroristas. Es verdad que especialmente apoyaron a los miembros próximos a Al-Qaeda frente a Nusra y sus derivados antes que al Daesh. Pero también es verdad que en momentos puntuales han apoyado al Daesh y sobre todo a lo que ha hecho Estados Unidos en estos últimos meses de guerra es facilitar el traslado de tropas de Irak a Siria de Daesh para que hubiera más bajas entre el Ejército Nacional Sirio y sus aliados. Lo cierto es que Estados Unidos ha perdido la guerra,
y no solo Estados Unidos y sus aliados, y la ha ganado el gobierno legítimo de Siria y sus aliados. Es cierto. Por tanto, el imperio ha perdido una guerra que le han ganado las fuerzas antiimperialistas. Y esto es así, y se intenta disimular mostrando solo una parte, que es el Estado Islámico, que por cierto le han ayudado en determinados momentos, y ocultando que el gran peso de la batalla, de la guerra contra Daesh ha sido llevada por iraníes, por Hezbollah, por objetos sirios, sobre todo por Rusia. Y Estados Unidos, lo único objetivo que tenía en Siria era derrocar al gobierno legítimo de Bashar al-Assad. Mira, Carlos, y también tenemos que recordar lo que había dicho en su momento Kerry, el ex secretario de Estado de Estados Unidos, cuando dijo de que la llegada de Rusia es la que ha permitido la práctica derrota del grupo terrorista Daesh. Pero también tenemos que recordar algo, Carlos. Estamos viendo que se está en unas negociaciones con diferentes organizaciones que dicen que participan en la vida política de Siria. El hecho es que gran parte de ellos están señalados por apoyar a los grupos terroristas y vimos lo que realmente pasó y cómo también estos grupos dependen económicamente del extranjero. Los representantes de estos grupos vimos que se definió en Arabia Saudita, pero también es importante recordar cómo Estados Unidos, con esa excusa de lucha contra el terrorismo, entró al territorio sirio y hoy mantiene invadido. Ahora la pregunta que queremos hacerte, Carlos Martínez, es la siguiente. Estamos viendo que hay una ronda de negociaciones. El jefe de la ONU en las negociaciones ha dicho: traten de tener, le dijo a la oposición, traten de tener los pies sobre la tierra porque están yendo a unas negociaciones desde la pérdida de una guerra, porque ustedes han perdido la guerra, mientras que Bashar la ha ganado. ¿Qué cree usted que pueda suceder en los próximos días con esas negociaciones? ¿Realmente va a llegar a un acuerdo en el marco de la solución o las negociaciones que está adelantando las Naciones Unidas? ¿O son realmente las más importantes las negociaciones que se llevan a través de Astana? Adelante. No sé cuál será las dos más importantes. Yo creo que al final las dos van a parar en la misma vía. La guerra se tiene que acabar con una gran reconciliación nacional y, como tú bien has advertido, los grupos de la oposición que han utilizado violencia han perdido la guerra, y lo más importante ahora, a la hora de negociar, es que están perdiendo apoyos externos. Por una parte, todos sabemos que los saudíes han roto con Qatar. Por otra parte, sabemos que Turquía, tras un inicio en el que apostó muy fuerte por la caída del gobierno de Siria, Rusia ha sabido reconducir esa vía y están llegando incluso a negociaciones directas entre Siria y Turquía. Y todo esto, lógicamente, va a influir en los grupos internos que negocien con el gobierno de Bashar al-Assad. La posición de hoy, por no haber querido afirmarla antes, la posición de hoy de los grupos de la oposición es mucho más débil. Y eso se tendrá que ver en todo tipo de rondas, tanto en la de Astana como en las Naciones Unidas. Por tanto, a estos grupos no le queda otra que pedir perdón, reconciliarse con el resto de sirias e integrarse en la vida civil y colaborar en la reconstrucción de Siria, que es alguna labor esencial ahora. Tienen que, como tú has dicho, tienen que tener pies en el suelo, saber que son enemigos, pero que las negociaciones precisamente se hacen entre amigos no hay negociaciones. Entonces yo apoyo totalmente las negociaciones y que se ponga por fin a esta guerra, que sin duda es una guerra de injerencia imperialista, pero en la cual se han visto partes de la población interna siria se han visto involucradas. Y tendrá que haber un proceso de conciliación, pero sobre todo un proceso también que se busque de la verdad de lo que se ha hecho. Sin verdad, y eso España lo sabe muy bien, no hay reconciliación posible ni se pueden cerrar las heridas de un conflicto tan sangriento como el de Siria. Ahora, Carlos, como última pregunta, nos interesa mucho saber qué piensas tú acerca de la permanencia de Estados Unidos en el territorio sirio, en parte del territorio sirio. Sabemos que su excusa es supuestamente luchar contra los grupos terroristas, pero ya se ha dicho que estos grupos terroristas como organización, como movimiento que controla territorios ya está totalmente eliminado y Estados Unidos ha dicho no, todavía hay que eliminar a muchos de ellos. ¿Cuál es la excusa que va a mantener Estados Unidos para permanecer invadiendo ese territorio?
La zona que Estados Unidos, junto con algunos grupos kurdos, controla, es una zona que ya está totalmente limpia del Daesh. Limpia, que ellos han colaborado, pero básicamente se ha ido gracias a la acción conjunta de Siria con Hezbollah y Rusia. De manera que no tienen excusa alguna. Yo creo que lo que pretenden ellos es seguir forzando y presionando al gobierno sirio, y si para eso tienen que apoyar a los kurdos y apoyar un proceso de independencia kurdo, incluso con algunos partidos kurdos que hay a la izquierda, lo harán, porque Estados Unidos no tiene ningún problema ni ninguna vergüenza, como tampoco lo tienen sus socios en la zona, que son los sionistas. La excusa va a ser, por tanto, seguir presionando a Siria e intentar forzar, aunque sea de esta forma, con el apoyo de parte de los kurdos, en la caída del gobierno. Pero su situación cada vez se va a ver más debilitada por los mismos motivos que he hablado antes respecto a la oposición, el resto de la oposición siria. La guerra la han perdido, la oposición siria, la oposición que ellos patrocinaban, y Estados Unidos no puede seguir ocupando una parte importante de Siria con el apoyo de una minoría que, por cierto, los kurdos han tenido grandes milicias allí, porque han venido kurdos de Turquía, de Irak y de Irán, porque Siria precisamente era el país donde menos población kurda había, y sin embargo han conseguido una milicia muy potente gracias a la población externa, a la ayuda externa, y gracias sobre todo al arma de Estados Unidos. De manera que Estados Unidos no tiene una posición muy frágil dentro de Siria, y más tarde, más temprano, tendrá que abandonarla. Que, por cierto, lo que me gustaría hacer una mención, aunque me saco un poco de tu pregunta del guión, es que, curiosamente, cuando estamos apagando el incendio de Siria, curiosamente, Trump, o no tan curiosamente, o no tan casualidad, Trump inicia otro incendio declarando Jerusalén como capital de la entidad sionista. O sea, lo que Estados Unidos pretende es que las personas que viven en esa zona de la tierra no tengan ni un minuto de paz. Y eso realmente yo creo que la historia la juzgará y no lo perdonará, ni deberíamos perdonarlo nosotros. Ya no será la historia, no debemos perdonar a Trump y a toda la maquinaria imperialista lo que están haciendo en Oriente Medio. Bueno, agradecemos, Carlos Martínez, desde España, tu participación en Jugada Crítica. Y con esta participación nos vamos a una nueva pausa, haciéndolo con la siguiente pregunta. ¿Por qué las grandes transnacionales de la comunicación silencian la derrota total del Daesh en Siria? Creo que vamos por ahí mismo lo que nos alegaba Carlos Martínez. De pronto sacan otros temas en la palestra pública. Recuerden escribirnos a través del @telesurtv, @LailaTajeldine, con la etiqueta Misión Cumplida Siria. Ya regresamos para el análisis desde acá, desde nuestra sede de Telesur, con nuestro invitado. Ya volvemos. Nuestro piso quedó un poco dañado, se levantó el piso, se cuartearon las paredes y pues ahora ya no nos dejan entrar. En el 85 no fue así como es. Se fibró todo el piso, las casas se cayeron, pues para mí sentía que iba a desaparecer. No llegaron más que a las 7 de la mañana a pararse enfrente y a corrernos a todos los que habíamos trabajado toda la noche y a pararse el cuello para la foto. Esas cosas no se valen. La ciudadanía se partió la madre toda la noche. Tras el telón. Terremoto en México. Sábado. Solo por Telesur. Este 10 de diciembre, el pueblo venezolano reafirma una vez más su libertad democrática eligiendo sus próximos alcaldes. Telesur está presente en la nación suramericana ofreciéndote información directa y veraz. Disfruta del mejor análisis en un programa especial conducido por Lucía Córdoba desde nuestros estudios en Caracas. Sigue minuto a minuto los eventos de estos comicios en nuestra página web y redes sociales. Cobertura: elecciones municipales en Venezuela. Solo por Telesur, la señal informativa de América Latina.
cumplida en Siria. Lo que antes servía para que Estados Unidos y sus aliados hicieran campaña política y propagandística de lucha contra el terrorismo, ahora solo merece silencio. Veamos qué tratamiento le han dado a la derrota del Daesh, aquellos que lo intentaron vender como la principal amenaza mundial. El jurisconsulto Eugenio Raúl Zaffaoni defiende el terrorismo como un difuso concepto mediático abstracto, donde por un lado se tiene un grupo político que usa métodos aberrantes y por otro lado hay una manipulación mediática que pone en el centro de mira a una agrupación que sirve de justificación para acciones de orden político y militar. Desde las grandes transnacionales de la comunicación se vendió al llamado Estado Islámico como la principal amenaza global. Los actos del grupo Tafiri en Siria acaparaban portadas y reportajes en los grandes medios. Pero ahora que el ejército árabe sirio declara la derrota del Daesh en Siria y la misión militar rusa da el misión cumplida, las principales cadenas de información dan un tratamiento marginal a lo que en concordancia con su discurso tendría que significar una derrota histórica al terrorismo. ¿Tendrá que ver este silencio con el fracaso militar y político de la coalición liderada por Estados Unidos en el país árabe? Y ya para el análisis de este tema, contamos con la participación de Julián Rivas, quien es periodista y analista internacional. Bienvenido, Julián, a Jugada Crítica. Y dejamos esa pregunta al aire. ¿Ese silencio mediático tendrá que ver con lo que ha sido el fracaso de la política occidental en territorio árabe sirio? Sí, en cierto sentido es así. Ha habido una derrota al grupo Daesh. Es una nueva fase del conflicto en Siria, pero a la vez hay un esfuerzo por reconfigurar la política hacia el Medio Oriente por parte de Estados Unidos e Israel y Arabia Saudita, que en efecto son los motores de todo este conflicto que se enmarca en una situación de inestabilidad de 100 o más años. Ciertamente podríamos decir que en el momento actual hay indiscutiblemente una derrota de los grupos armados en Siria. Algunos tratarán decorosamente de salvar a sus grupos, a los cuales apoyan, sobre todo eso que llaman oposición moderada. Pero el Daesh, recordemos, el Daesh interviene en una fase del conflicto donde ya no había la supuesta propuesta del año 11 de democracia, participación, sino ya era de guerra abierta. Sí. El conflicto en Siria tuvo, pudiéramos decir, tres fases. Se gestó en el marco de la llamada Primavera Árabe, el año 11, manifestaciones, luego en ese mismo momento surgían asesinatos de funcionarios de seguridad por grupos desconocidos, luego se pasó una etapa de guerra. Entonces pudiéramos decir, según el derecho internacional, hoy no se habla de guerra civil, aunque la palabra tiene una aceptación de siglos. Se habla de conflictos armados internos, esa es la calificación jurídica. Entonces se habló de un conflicto armado interno, luego se habló de un conflicto armado interno internacionalizado, para caer finalmente en lo que es el conflicto real en Siria. Es una guerra de agresión de países de la región, incluyendo Estados Unidos, Europa e Israel, Arabia Saudita, que intentaron desestabilizar no solo al gobierno sirio, sino a las bases de una nación, su composición interna, étnica, religiosa, ese Golak, que por siglos se ha gestado en Siria, quiso derrumbarse y el mayor empeño en función de eso es el terror. El terror y la esclavización. El uso del terror, la violencia, para llevar adelante la política. Las violaciones sexuales, el cortar cabezas, sangre, persecución de grandes población, que hoy podemos decir que hay una serie de delitos que no han sido considerados por el mayor perdedor de este conflicto en Siria, que es la Organización de Naciones Unidas, su credibilidad. Recordemos que los primeros intentos de buscar solución tuvieron como intermediario a Kofi Annan, luego vinieron otros, pero en esto colapsó el señor Ban Ki-moon. Sí, esa es la mayor característica del conflicto en Siria, el fracaso de Ban Ki-moon y en cierto sentido el actual secretario general de Naciones Unidas. Porque también tenemos que recordar que Ban Ki-moon era uno de los que decía que el actual presidente de Siria, Bashar al-Assad, tenía que salir. Lo decía el propio vocero de Naciones Unidas. Planteó que debía irse en 15 días. Hubo atentados hacia dirigentes de primer orden del Estado sirio, pero además de eso había un esfuerzo para generar un bloque mundial. Incluso naciones de América Latina en un primer momento se pusieron amigos de Siria y se creó un gobierno paralelo. La prensa internacional jugaba a decir que era un Estado fallido, que había que construir otra realidad,
Y recordemos que el señor Sarkozy jugó un rol fundamental, Claro. pero particularmente el señor Obama jugó un rol fundamental, pero creo que mayor niveles de agresión tuvo el señor John McCain, que es el jefe de la política exterior de Estados Unidos en el Senado, que generó las condiciones para toda esa situación de guerra que lleva muchas inquietudes, en el cual obviamente estaba Turquía. En un mundo donde cuesta cargar por un avión, un yesquero, un cortabuña o una navajita, ¿cómo llegaron a Siria tal cantidad de armas? De armamentos, de equipamientos, Exacto. de vehículos, que Exacto. realmente después se Eso- confirmó cómo fueron llevados directamente por Estados Eso nos Unidos. lleva a analizar los 4 factores que componen los delitos de la Corte Penal Internacional según el Estatuto de Roma, que son los crímenes de guerra, sobran, crímenes de lesa humanidad, sobran, genocidio, pero particularmente el 4º delito, que es el que se ha cometido con mayor incidencia en Siria, que se establecen responsabilidades individuales a jefes de Estado o jefes políticos, no está vigente en la Corte Penal Internacional, que es el delito de agresión, donde obviamente estarían todos los dirigentes europeos involucrados, incluyendo España, Francia, Inglaterra y a la vez Estados Unidos e Israel. Ciertamente ha habido un avance, la intervención de Rusia se da por razones históricas, de solidaridad de religión en el Medio Oriente. En esta política ha habido un esfuerzo serio por liquidar el cristianismo, o sea, las organizaciones ortodoxas y católicas de la región. Esto, por supuesto, hubo una reacción de toda la madre de la resistencia del Medio Oriente contra esta política y ha dado un saldo. La derrota anteriormente ISIS, que se había gestado en... Julián, ahora frente a lo que es esta derrota del grupo terrorista, viene un segmento de negociaciones, que como lo dijo muy bien Mistura, y se los dijo, se las cantó claro a los grupos que están asistiendo, le dijo, recuerden que ustedes están yendo a unas negociaciones como perdedores. Eso es algo importante, pero el hecho es que Rusia ha dicho, misión cumplida, derrotamos al grupo terrorista Daesh. Y los medios silencian. Solamente sale una declaración del jefe, de un representante del Pentágono, diciendo que el Daesh, si está derrotado en Siria, es debido a Estados Unidos. Algo descaradísimo. Pero los medios lo silenciaron. Y ahora todo el mundo hace un gran alboroto en titulares de cómo presidentes europeos están en contra de Donald Trump por la decisión respecto a Jerusalén, cómo es posible, cuáles son esas contradicciones, todo el mundo contra Trump. Algo que es cierto, pero dejan de lado algo tan contundente como es la derrota de Estados Unidos. ¿Usted cree que tuvo mucho que ver el momento en que Estados Unidos saca esta noticia con respecto a lo que es el anuncio de victoria en contra del terrorismo de Rusia? Sí, bueno, pudiéramos decir que hay algunas apreciaciones que dicen que Siria es el país pequeño más influyente del mundo. Eso no es de ahorita, eso lo se ha dicho por mucho tiempo, por la ubicación estratégica que tiene, eso hace siglos. Pudiéramos decir igualmente la situación de Afganistán o de la misma Venezuela en el Caribe. Entonces son naciones que siempre van a estar amenazadas por conflictos e intereses de otros países. Ahora, en el caso concreto de Siria, ciertamente hay que jugar la propuesta de con diálogo nacional, porque yo voy a poner a ejemplo el caso de Afganistán. Afganistán en el año 1988 lo presidía Nayib Bulaq, que fue el último dirigente del Partido Democrático Popular de Afganistán, y él hizo una propuesta de paz. Esa fue rechazada, solamente la India mostró firmeza y la Unión Soviética, y a los 4 años, no cuando los rusos se fueron, los soviéticos, sino 4 años después, producto de las traiciones, los saboteos, cae el rey Nayib Bulaq. Nayib Bulaq advirtió que venía un baño de sangre. Ciertamente Siria necesita ordenar la vida interna, ha logrado mantener su producción de alimentos, de exportación, pero en todo caso las amenazas son de la región. No hay posibilidad de un acuerdo de paz en el Medio Oriente, y más con la reciente manifestación que acaba de ofrecer el señor Trump, que definitivamente se casó con el lobby israelí en Washington y está jugando una política de proteger los intereses de Israel, tanto en el Medio Oriente como fuera de la región, y ha llevado a que haya una posición ya de amenaza directa de Israel. La intervención, una vez derrotada el Daesh, es la intervención ya de estados, Arabia Saudita, Israel, porque la utilización de mercenarios no logró el objetivo inicial. El pueblo sirio no solamente acaba de derrotar a los grupos armados,
ha dado una manifestación de paz, de reconstrucción, de deseo de reconstruir su país, y se ha abierto un eje económico que va desde Beirut a Irán y mucho más allá, a Asia Central, que es parte del esfuerzo que se viene haciendo en función de crear una nueva ruta de comercio, la llamada ruta de seda, en la cual están embarcados China y Rusia. Sí. Entonces, eso genera, la guerra también genera nuevas situaciones económicas, pero el objetivo, en términos de construir un Medio Oriente a favor de los grandes intereses de Occidente y de Israel, siguen vigentes. Entonces, obviamente, el conflicto sigue a larga escala y vemos que ese conflicto hasta cierto punto tiene que ver con la presencia del Daesh, no solamente en Siria, está en Yemen, está en Libia, está en Egipto, y se ha convertido en un factor de desestabilización al cual están reaccionando gobiernos como el mismo Egipto, que está tratando de establecer una alianza con Rusia, porque Rusia ha demostrado la alternativa desde el punto de vista de recursos militares para confrontar estos grupos y la experiencia y la inteligencia, que es lo que ha ocurrido. El Daesh ha sido derrotado. Ahora hay una cantidad de bolsones dentro de Siria en el cual permanecen grupos vinculados a Al-Qaeda o la llamada oposición moderada. Habrá cuál será el nivel de disponibilidad o disposición y voluntad de diálogo que puedan tener estos sectores. Y creo que ha habido, porque estos bolsones han sido respetados en los últimos tiempos, bajando el nivel de conflicto para tratar de buscar una solución política, que es el marco de la transformación propia de Siria, sus instituciones, sus leyes. Creo que en Siria ha habido en este conflicto ya 2 procesos de transformación constitucional. Sí. Ha habido elecciones, ha habido reconocimiento, porque el elemento fundamental... Y se formó también un gobierno de coalición en ese país. El elemento fundamental es que en nombre de una reacción contra la modernidad, se ha atacado los beneficios de la modernidad, los beneficios de reconocimiento de la mujer, de educación, de formación, capacitación, y se ha tratado de ir el terror contra los pueblos para construir un orden que a fin de cuentas lo que pretende es mantener la hegemonía de Europa, Estados Unidos e Israel. A ese país a la involución. Julián Rivas, nos tenemos que despedir, agradecemos su participación en Jugada Crítica. Ahora nos vamos a las conclusiones. El enviado de la Organización de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, ya en septiembre del presente año había expresado que la oposición siria que estaba acudiendo a la mesa de negociación debía aceptar la realidad que no había ganado la guerra de 6 años y medio en Siria, y el problema radicaba en que si esa oposición puede unirse y serlo bastante realista, para aquel momento el representante de las Naciones Unidas también estaba augurando una derrota de los grupos terroristas enfrentados a la coalición antiterrorista conformada por el Estado sirio, por Rusia, por Irán y por el Hezbollah, hecho que hoy se ha hecho realidad ante la misión cumplida anunciada por voceros rusos. Ahora, el 10 de diciembre, los equipos negociadores volverán a la ciudad suiza para realizar la 8ª ronda de negociaciones donde, según lo que se acordó, en Arabia Saudita participarán 36 miembros de organizaciones que se oponen al Estado sirio y muy bien financiados desde el exterior. Y representantes estarán negociando con representantes del Estado sirio. Las bases de las negociaciones ya están preestablecidas. Entre tantas que no estaba en discusión la salida del actual presidente de ese país, Bashar al-Assad, el vencedor. Lo cierto es que la nación árabe que ha vencido en esta guerra y en esta lucha en contra del terrorismo aparece en una mesa de negociación en calidad de ganador en el terreno, y esta victoria ningún medio o país puede ocultarlo. Hasta una próxima edición que de seguro les brindará una perspectiva antihegemónica de la realidad internacional. Banco Central de Venezuela incorpora el nuevo billete de 100.000 bolívares, ampliando así nuestro cono monetario. Conoce algunos de sus elementos